Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, pues le contaba a Carla que nos está jugando una pasada la tecnología, pero estamos aquí para escucharla. Yo les decía a quienes nos escuchan que te incorporas a la academia como directora del programa Sin Violencia Digital para trabajar con mucho ahínco el tema de la prevención de la violencia digital y con énfasis en la prevención de violencia contra niñas y mujeres. Así que, pues bienvenida, Nasli. Creo que es pues esta primera actividad que participas como tal. Bienvenida, Carla, y por favor, Nasli, pues te encargo, o bueno, toma el uso de la voz para la conducción de esta sesión. Muchas gracias a ambas. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y que nos van a seguir acompañando, y más en este nuevo rol en el que los estaré acompañando de hoy en adelante. Y para iniciar, quiero presentarles a una gran amiga y abogada de El Salvador, con más de 23 años de experiencia, voluntaria de Legal Hacker de El Salvador, miembro de la Internet Society, capítulo de El Salvador, autora de 2 libros, glosario de nuevas tecnologías vinculadas al derecho, que es algo que ha sido muy necesario para aprenderlo y manejarlo en el ámbito de lo que es el derecho informático. Y pues más de lo que puede ella aportarnos y más sobre el tema de la violencia que se puede estar generando y la violación de los derechos humanos en las mujeres. ¿Y quién más? Para que iniciemos este programa con Carla Alas de Duarte. Muchísimas gracias, Carla, por aceptar esta invitación y acompañarnos en esta primera sesión. No, gracias a ustedes por el espacio y quizás voy a empezar siendo un poco más de lo que normalmente soy. O sea, a mí no me gusta empezar mis intervenciones hablando de derecho porque al final los voy a aburrir y a nadie le gusta leer la ley, entonces ¿para qué me voy a sumar en una cuestión donde la gente se aburre de esto? Entonces yo voy a tratar de ser yo, como normalmente soy. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes en un tema tan importante como son los derechos humanos de las mujeres y realmente en un aspecto tan nuevo como es las tecnologías de la información. Quizás para empezar, deberíamos de entender que en el contexto en el que nos encontramos hoy día, que no solamente es en razón de la pandemia, de pronto inventamos las tecnologías. Esto viene desde hace mucho tiempo y es quizás con la pandemia que viene a incrementarse la importancia de lo que es la protección de los derechos humanos digitales, que no solamente lo tienen los hombres, sino que también lo tenemos las mujeres, ¿verdad? Y todo lo que componemos de este mundo, ¿verdad? Pero lo importante en esta oportunidad es hablar de un tema que ha cobrado importancia porque al estar nosotros muy permanentemente conectados, nos ocurre lo siguiente: pasamos 24/7 en el teléfono, 24/7 en la computadora, y con teletrabajo es peor porque estamos 100% expuestos, trabajando, etcétera. Y resulta de que hoy día muchos países, no sé, bueno, quizás comentar, yo soy de El Salvador y en El Salvador pues hemos tenido incidentes bien serios en materia de violación a los derechos humanos digitales y sobre todo en temas de mujeres. Hoy día es preocupante encontrar, y no es una novedad encontrar que hay sectores de la población donde están criticando altamente cómo se está exponiendo públicamente a la mujer, pero no es de hace un año, esto viene desde hace un gran montón y quizás eso es lo que les quiero compartir este día, cómo se está viendo en El Salvador, porque este es el modelo que se está replicando en la mayoría de nuestros países. El Salvador, que es un país chiquitito, el más chiquito de Centroamérica y el más chiquito de América, se ha tecnificado mucho, pero a la par de la tecnificación ha venido también digámosle así, se ha acelerado la precocidad de nuestros jóvenes y la viveza
de los adultos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que estamos jóvenes, ¿verdad? Jóvenes de 40, como yo, que yo estoy muy orgullosa de mi edad. Antes que íbamos a tener un smartphone, jamás. En la vida, yo creo que nos hubieran correteado literalmente en las escuelas y nos veían con una pantalla, ¿verdad? Telefónica, y más si tiene un contenido pornográfico, ¿verdad? Hoy día esto es normal, y es normal porque nosotros les estamos dando a nuestros hijos los dispositivos, y es normal porque pues no les ponemos las condiciones de ciberseguridad que deberíamos de ponerle como papás, como requisito sine qua non para que un niño pudiera utilizar un dispositivo. Pues no lo hacemos, lo más fácil es, ¿sabe qué? Cálmese, ahí le doy el teléfono y vea qué hace. Y viene la pandemia y se van a virtualidad y están altamente expuestos. ¿Y por qué hago este comentario? Porque cuando venimos a darnos cuenta, hacemos la gran catarsis de que, híjole, ¿verdad? ¿Por qué mi hijo está viendo contenido pornográfico? Porque nosotros no nos preocupamos por eso. Claro, en nuestros años mozos, si nos hubieran visto nuestros papás, aquí en El Salvador, decimos, nos hubieran dado una gran penqueada. O sea, nos hubieran dado de verdad hasta por debajo de la lengua. Y ese es el problema ahorita. Estamos los de las edades que crecimos en unas épocas donde no existía nada de tal vez tanta precocidad digital, y están los nativos digitales, que son todos los que están naciendo después del año 2000, donde existe ya un alto componente de tecnología y que se está utilizando de manera inapropiada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y vuelvo al ejemplo de El Salvador. El Salvador ha tenido casos de jóvenes donde se han quitado la vida, donde se han lanzado de edificios, desde universidades, señoritas que han estado públicamente expuestas porque han compartido sus exparejas contenido sexual, porque ellas permitieron posiblemente, o porque quizás no permitieron, pero el hecho es que el día siguiente se difunde un video con contenido sexual inapropiado. Eso por el lado sexual. Vámonos a otro aspecto. También hemos tenido situaciones donde, por ejemplo, se denigra a la mujer en una condición de desigualdad, en una condición donde no tiene capacidad para poder ostentar X situación, un cargo público, una mejora salarial, y esto lo difunden por internet y hasta memes se hacen. Entonces, es un fenómeno realmente delicado si lo vemos en el contexto de que pues si todos somos iguales deberíamos tener las mismas oportunidades, pero el hecho es que no es así. Y en el año 2018 viene un elemento más simpático. Viene la Ley de Protección al Consumidor, yo me voy al lado de consumo, y viene y reforma la ley y establece un artículo, se prohíbe el contenido el contenido sexual para promociones que sirvan para aspectos de marketing digital. ¿Qué pasaba? Ustedes veían, por ejemplo, señoritas en chorcitos, en talleres, bailando la Macarena, y era para atraer al público masculino para que pudiera entrar a un taller a comprar llantas. Entonces viene la Defensoría del Consumidor y propone una reforma a la Ley de Protección al Consumidor, prohibiendo este tipo de publicidad que a la larga se convierte denigra a la mujer como tal, y además engañosa, porque la gente lo que cree es que además de que le van a vender las llantas, es un prostíbulo, como que viene en combo la llanta y la señorita. Entonces es bien delicado cuando nos encontramos con estas cuestiones que no son ajenas a nuestros países. Esto es un tema muy cultural y es un tema altamente peligroso. Ustedes saben que con las tecnologías de la información, al tener tanto acceso, se está dando otro fenómeno como la trata de blancas. Se está dando la venta de menores porque se sube a internet contenido de menores de edad, y estas están expuestas a que los pedófilos o grupos un poco más delicados puedan hacer cacería y hacer de ellas una lamentable situación. Entonces, todo esto nosotros como país lo tenemos regulado, pero no lo tenemos aplicado como tal. Entonces hemos tenido que subir y elevar más bien a una categoría constitucional
lo que es el derecho universal de la mujer de estar protegida, porque tiene derecho a estar conectada, porque tiene derecho a poder expresarse en público y poder difundir un contenido digital, pero lo que no se permite es que se denigre con ella su imagen y su integridad. Entonces, volviendo un poco al coloquio, a nosotros nos ocurre, y vuelvo a lo chiquito que es nuestro país tiene una población inmensa, somos 14 departamentos, y ustedes van a ver a cualquier cantidad de personas viendo TikTok. ¿Y cuál es la divierte del TikTok? Ver a señoritas en shorts, ver a señoritas bailando sexualmente y atrayendo otro tipo de cosas. Y realmente es lamentable si lo vemos desde el principio universal del derecho a la imagen. ¿Por qué? Porque al final del día, pues uno decide sí publicar. Lo que no está permitido es que se difunda un contenido para explotarla sexualmente. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de nuestros países. Entonces, pues les lanzo la pregunta. ¿Realmente esto debería de ser sujeto a un cuestionamiento interno? Bueno, ¿pero quién la manda? Si es la que se graba. Eso no lo podemos decir. O sea, yo puedo decir, este día me grabo y me veo bien linda, me hago un TikTok. ¿Es mi libre albedrío? Sí, es libre albedrío. Pero aquí se conjuga otra situación entre libre albedrío y la violación que existe al derecho de mi privacidad, al derecho a mi imagen, al derecho a mi integridad y al derecho a mi información, porque esta es una información de contenido digital. Ahora imagínense cuando se trata de este tipo de violación, cuando es un niño o cuando es una niña que todavía no tiene una edad suficiente para poder expresar, yo me siento mal o yo me siento débil con esto y no lo dice y se asusta, ¿verdad? Y prefiere ocultar la situación. Entonces, son situaciones, son cosas que se dan en nuestros países porque todavía estamos creyendo que estamos en un sistema machista muchas veces. Y dentro del sistema machista que dice, bueno, pues si para eso fue creada, un momento. O sea, yo puedo entender que fui creada mujer, ¿verdad? Lo que no debo permitir es que a mí me exploten sexualmente en un medio digital. Eso es así. Nuestra jurisprudencia ha emitido muchos criterios a favor de las mujeres. De hecho, pues nosotros tenemos una ley contra la violencia de la mujer y se reformó recientemente precisamente cubriendo el aspecto de la violencia digital. Eso fue una reforma que tuvo efecto a partir del año 19 y hoy día ya tenemos sentencias a partir de la cual una persona que quiera vulnerar el derecho digital de las mujeres incluso puede ser detenido y se le puede imponer medidas precautorias para evitar que esa persona que le ha causado ese agravio se le acerque para seguir acosándola, por ejemplo, o seguir manteniendo algún tipo de relación, acercamiento, ya no se diga el bloqueo en redes sociales e incluso tratando de evitar a toda costa que esta persona pues le pueda hacer algún tipo de mal de otra naturaleza. Entonces, no es un tema fácil de digerir porque la gente no está preparada para hablar. La gente tiene miedo, la gente y sobre todo las mujeres tienen mucho temor de hablar de sus cosas porque es un tema donde le están afectando su interno, ¿verdad? Hoy día, pues hablando ya un poco más con propiedad, han habido detenciones contra personas de índole educativa, por ejemplo, maestros que se aprovechan de las menores de edad, capturan imágenes mientras están en aulas, después las acosan porque son contacto directo y ya en El Salvador ya hay casos de esa naturaleza. También hay otros casos, por ejemplo, Instagram, que se les acerca mucho pedófilo a nuestros niños, porque también no hemos tenido el reparo. Yo soy mamá, no tengo niñas, pero no hemos tenido el reparo de ponerle a nuestros chicos y chicas las condiciones de seguridad informática en cada uno de nuestros dispositivos. Entonces es bien común que usted reciba en Instagram, ¿cómo se llama?
invitaciones de personas que usted no conoce y quizás en el mejor de los sentidos usted lo sigue solamente para tener una conversación. El problema es que esta conversación sigue y sigue y sigue. Y eso también está afectando en el derecho humano que tiene la mujer, la niña, ¿verdad? También el niño lo tiene. Yo sí lo hago extensivo a ello porque esto es una afectación que se está dando. Normalmente cuando pasan estas cosas, lo primero que hace el padre de familia, primero es el último en enterarse. Segundo, los niños y las señoras y las señoritas también ocultan la situación por temor al que dirán, por temor al riesgo de que le pueda causar su papá o su mamá o su tutor alguna paliza, algún regaño por estar aceptando invitaciones que no debe. Nosotros no deberíamos de estarlo viendo así, o sea, lo deberíamos de estar viendo en otro contexto. Atrás de todo esto, atrás de una situación tan complicada como son estos casos que les estoy comentando, hay una situación que es peor y es, por ejemplo, el tema de falta de recursos. Y aquí voy a venir a otro tema también igual de importante. Hoy se habla tanto de los sugar daddy y cómo conocen a los sugar daddy, o sea, señoritas contactando a hombres para que las mantengan en el mejor de los casos. ¿Y cómo se contactan? Por internet. Tinder ha sido la plataforma por excelencia para conocer este tipo de gente y nadie tiene reparo. Yo no estoy diciendo, y voy a ser muy clara, no es que estoy diciendo que, uy, Dios me libre, hoy se vino la monja a hablarles. Sí, estoy hablando del derecho a la información y de cómo se tiene que manejar la situación, ¿verdad? Ya lo que usted desea hacer con la persona que conoce en Tinder, yo no puedo reparar ni juzgar, eso es su vida y yo se la respeto. Pero el punto es, si un menor de edad o una señorita conoce a una persona en Tinder, usted no sabe quién está atrás de la pantalla. Y muchos de los acosos, de los robos, de los secuestros, México es un ejemplo de cómo ha venido atacando este flagelo. Argentina es otro país que está atacando fuertemente este flagelo, precisamente porque lo que ocurre es el secuestro de menores de edad cuando conocen a personas desconocidas a través de apps destinadas para hacer citas anónimas, ¿verdad? El modus operandi, ok, yo lo contacto, le doy mi teléfono, sigo chateando, sigo sexteando, porque así empieza todo, yo empiezo a sextear, le mando la foto, la más linda que tengo, me grabo, y como estamos entre adultos, lo voy a decir así, me masturbo, y después de eso se difunde por toda la red. Es realmente peligrosísimo. Es peligrosísimo porque eso ya está, ya ni siquiera en la dark web, esto ya está en manos del Santo Papa, porque eso no tiene ningún control. Entonces, viene y se da esta situación entre todo género, y lo peligroso es que no han habido todavía pronunciamientos específicos sobre el tema del manejo de la tecnología de la información. O sea, estamos teniendo criterios sobre el tema de género, sobre el tema del derecho a la mujer, eso está muy bien, pero esa combinación del derecho a la mujer y las TICs, eso es lo que nosotros deberíamos de promulgar aún más. La mujer, como cualquier persona, tiene grandes capacidades y tiene el derecho a ser respetada y que se le reconozca como el gran ser humano que es. Y que se le va a criticar porque se desnudó. Miren, es un tema de pensar, si es porque la va a juzgar, si ella quiso. El problema es que se puso en disposición de alguien que no la valoró o que quizás valorándolo quiso jugar a ser el vivo, ¿verdad? O a saber, pues, si al final a veces pasa tanta cosa en la cabeza de las personas y eso es lo que no se tiene reparo. Eso es lo que no ha habido en este momento una política, digámoslo así, una política de Estado, no estoy hablando de un país en específico, donde se concentre el respeto a las mujeres en estas plataformas. Lejos de eso, se está generando una política de ciberseguridad, pero de forma de, mire, cómo con esto yo no ataco al Estado, lo cual está bien. Cómo yo con esto no ataco a la institución de las escuelas. Perfecto, pero ¿cómo se afecta al derecho de la mujer? Eso debería ser pilar en el sistema educativo de cualquier país.
porque yo estoy denigrando, afectando, atacando a una mujer por mera ignorancia, por dolo, alevosía y ventaja, llámelo usted como quiera, ¿verdad? Entonces, hablar de este tema, como les decía al principio, no es fácil. Nuestra Corte Suprema de Justicia, que es nuestra ente principal que ve y vela por el derecho constitucional de las personas, sí ha tenido pronunciamiento. El problema es que hace falta más voz por apoyar este tipo de derechos. A mí me encanta cuando veo el tema de la academia, que cómo le está dando mucho hincapié, pero hace falta. ¿Y saben por dónde hace falta? Desde las casas, desde las escuelas, desde toda la institución como tal. Y en las casas, ¿por qué? Porque en las casas uno le dice a su hijo, mira, agarra el teléfono y juegue. Sí, pues sí, pero no le damos un respeto, pues hasta el teléfono se le tiene que respetar y poner videos educativos. Bueno, hay muchas lecturas, hay muchos temas que profundizar, pero no se hace eso en las casas. Y en los colegios debería de ser también algo fundamental, una cultura digital, una educación digital. Es como cuando usted le enseñan el sistema vial. Cuando usted agarra un vehículo para aprender a manejar, a usted lo primero que le deberían de enseñar en las escuelas es, mire, cómo ocupar un teléfono y cómo ocupar una plataforma digital para no afectar de forma abrupta, ¿verdad? La imagen de las personas, la integridad. Nosotros tenemos una constitución donde establece el derecho a la integridad, pero ¿de qué sirve tener la constitución si usted va a ser el primero en violarla? Si la violación empieza en casa. Empieza en casa porque usted no le está enseñando a su hijo cómo respetarse él mismo. Usted no le está enseñando cómo ocupar un teléfono. Y en las escuelas posiblemente, y lo digo con mucho respeto, quizás no es de interés. ¿Cuándo es de interés en las escuelas? Cuando se les mete un intruso en una sesión de Zoom y se afligen porque les mandan todo ese contenido digital pornográfico en medio de las clases. Ahí se afligen las escuelas. Pero sobre la leche derramada usted no puede hacer nada. Entonces, Conste, no estoy diciendo de que todo es malo. Creo yo que hay muchas cosas buenas en medio de todos estos procesos. Por ejemplo, hoy hay países que se han dedicado mucho a construir diferentes esquemas, diferentes programas contra el ciberbullying, por ejemplo, contra los robos que se dan de información de los menores. Y posteriormente incluso están evitando que exista incluso secuestros de las niñas. Hay países como España, por ejemplo, que hay organizaciones que se dedican explícitamente al tema del ciberacoso. Hay otras instituciones en otros países que se dedican a cómo manejar mejor el tema del sexting. Yo quiero decirles algo, aquí me voy a detener un poquito. Cuando usted hace sexting y usted está frente a un menor, la verdad es que no es chiste. O sea, cualquiera pudiera pensar, yo me pongo cariñoso en el teléfono, ¿verdad? Pero por lo menos en mi país, el sexting es delito. Tenemos una ley de delitos informáticos que prohíbe la pornografía infantil. Y hay un convenio alrededor del mundo, es el convenio Budapest, que regula estas actuaciones. Esas actuaciones que son ilícitas. Todo lo que es contenido sexual, aquello que es explotación sexual en Internet, colocar en Internet con, aquel acercamiento, ¿verdad?, entre dos personas, sobre todo cuando uno es mayor de edad, con un menor de edad que está siendo víctima, es delito. Y son delitos que no son excarcelables, que tienen penas y que al final del día la víctima necesita recuperarse más allá de lo que le pudo haber ocasionado 5 minutos de sexting, todo lo que queda en el psique de la persona y decir, híjole, el niño no se va a recuperar y va a llegar a los 40 años y no se va a recuperar porque se va a quedar con esa imagen grabada. Entonces, sí, tenemos derecho a Internet,
tenemos derecho a estar conectados, es un derecho, pues ya está, la Organización de las Naciones Unidas lo ha reconocido como un derecho universal, pero lo tenemos que regularizar para no violentar el derecho de los demás. Y ustedes en México tienen un gran lema de don Benito Juárez: el derecho al respeto ajeno es la paz. Pues respetemos los derechos humanos de las mujeres. Que si el día de mañana nosotros queremos desnudarnos, sé que eso no va a pasar, ¿verdad? Pero el día de mañana yo quiero desnudarme, ¿le da derecho a cualquier persona a sacar mi imagen desnuda solo porque sí? No, no le da de ningún derecho, porque al final del día es mi información, es mi imagen, es mi integridad y me está afectando. Que yo consentí en tomarme la fotografía o consentí en grabarme en el acto sexual, eso es porque de plano yo estaba enamorada y quizás consentí, porque el amor es ciego, señores, a veces somos bien dejados. Les diría otra palabra por respeto al público, no les digo realmente lo que somos, pero somos así, enamorados. Pero dentro del enamoramiento no abrimos los ojos y lo exponemos públicamente. Entonces esas cosas, Convenio de Budapest sí lo regula. No sé si en México, entiendo que en Colombia sí, tú me corregirás. El Salvador no lo ha suscrito. Nosotros como país se han presentado diferentes iniciativas. De hecho, pues aquí estábamos en el proceso de ratificación. Sí se ha hecho mucho énfasis. Hay una policía especializada aquí en El Salvador para el tema de los niños violentados en Internet. Se están dando casos cada día más graves. Desde la pandemia a la fecha, pues ha aumentado casi en un 20% de niños que han sido perseguidos a través de redes sociales, y eso es lamentable. No estamos preparados para manejar una situación como país así. ¿Por qué? Porque no hay cultura. Y segundo, porque no hay educación. No tenemos herramientas digitales como para controlar a través de una ciberseguridad, y este flagelo se va a seguir cometiendo. Y eso va a pasar en todos nuestros países si no tenemos ese control. Yo no quiero hacerlo aburrido, me encantaría, yo platico mucho con Ashley de esto, Ernesto pues también podemos platicarlo, hacerlo conversatorio para que no sea muy monótono, pero esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de nuestros países. Chile, acabamos de estar ahí, estamos en una organización con Ashley, se está dando ese problema. Ecuador se está dando ese problema. Bueno, México es un país donde también hay violencia digital. Todo lo que es Centroamérica, sin excepción. Europa no se escapa de esto. Y Estados Unidos, pues pareciera que le da igual, pero los grandes crímenes que se dan y hasta que son objeto de películas son de este contenido. Si solo usted vaya a ver a Netflix, ¿cuál va a ser el contenido de las películas de los sicarios más perseguidos en Estados Unidos? Los violadores. Y ahora con contenido digital es peor. Yo tengo en este momento pues la misión pues de trasladar el mensaje, de hacerles ver que nosotras sí tenemos un valor agregado más allá de lo sexual, y que definitivamente por eso nacimos mujeres, por eso así Dios nos creó, ¿verdad? Para que también apreciemos pues el don, la maravilla de ser mujer. Y para las mujeres que están pasando por esto, pues no se queden calladas, abran los ojos. En la mayoría de los países, pues en algunos casos existe prescripción, y eso es bueno porque la afectación que le causa a una mujer, una violación, ¿verdad? Permanece con uno mucho tiempo y es muy difícil levantarse. Entonces, abiertamente lo digo para toda la gente que está escuchando y que está atravesando esta situación, no se quede callado. Solo acuérdense de aquel comercial de la Chilindrina que pasaba hace tiempos, Ernesto, cuando ella decía en un comercial: ojo, mucho ojo, no le abra la puerta. Y ahora es peor, no le abra la puerta en una ventana digital, en una plataforma, en una chat, por muy guapo que esté el hombre, por muy guapo, porque usted no sabe también si atrás de esa fotografía hay un pedófilo, hay alguien que le quiere extorsionar, hay alguien que le quiera pasar factura con otras cosas. Me encantaría escucharlos también, y si tienen alguna pregunta, pues comentarles que esto es una labor de todos y que deberíamos todos
así como lo está haciendo la academia, así como nos ha tocado a Nasli y a mí, ¿verdad? Ser propulsoras de estas cosas, porque en realidad no podemos ya seguir quedándonos calladas. Las niñas y las mujeres necesitamos, los niños lo necesitan, y no es una cuestión ¿saben lo lindo de esto? Que hablamos el mismo idioma y podemos transmitir el mensaje en todos los países. Si por cada persona pudiéramos hacer esto, se los aseguro que haríamos la diferencia. Así que no quiero aburrirlos con mis charlas ni nada, al contrario, quedo abierta a sus comentarios y pues entre más sumemos, más logramos. Ay, muchísimas gracias, Carla. De verdad, fue muy fructífera tu conversación, tu explicación, porque realmente necesitamos agregar más personas, agregar más conciencia de lo que es la violencia digital, de cómo se debe respetar los derechos humanos digitales y derechos humanos en la Internet, que tenemos que tener en cuenta que no son derechos humanos que fueron sacados hace poco o que fueron nuevos, sino que son ratificados por las Naciones Unidas desde el 2014 y que es algo que hemos tenido en desconocimiento. Pero una pregunta que te quería hacer es, ¿tú cómo ves que se debe tomar en cuenta para el tema de las políticas públicas en Latinoamérica en cuanto a la protección de los derechos humanos digitales y enfocado a lo que es la violencia en la violencia digital en mujeres y niñas? Bueno, primero que nada, sí debería existir una política estatal que regule también los mecanismos de acceso al Internet, porque también, bueno, no sé cómo será en México, pero por lo menos acá nosotros tenemos una ley de telecomunicaciones que regula, pero no regula el amplio campo que tiene el Internet. No estoy diciendo con eso que mañana se va a ir a restringir, porque que tampoco lo podemos restringir, pero sí tiene que existir un control estatal sobre el tema. Posiblemente podríamos decir que en el sistema educativo, a medida que se ha venido ampliando el acceso a la información, obviamente pues han tenido mayor acceso a este, pero no hay un ente regulador, por lo menos en mi país, que defina los alcances de los contenidos digitales que se deben de dar en las escuelas. Entonces, eso para mí es básico. Para mí es básico porque finalmente pues es la primera escuela es la que te define como persona. Eso es lo primero. Segundo, como no existe una política estatal, por lo tanto no existen herramientas de ciberseguridad y eso es clavísimo. O sea, eso es clave. O sea, no puede faltar en ningún país. Tercero, si estamos invirtiendo, pues invirtamos en la información, en la educación digital, que tampoco se está haciendo. Y finalmente, en una política tiene que existir también la responsabilidad del Estado. Porque al final, pues, aunque esto pudiera parecer que es particular, pero el Estado le debe de dar garantía a la persona de que yo puedo gozar de un derecho y que el Estado me va a ayudar a que se me responda por esto. Esto no es una cuestión que ya va a ser. Debería de escalarse en grado de 10 años posiblemente, porque la tecnología también va cambiando. Entonces sería bien ilógico pensar que esto va a ser perennemente, ¿verdad? Para mí esos serían pilares clave y, por supuesto, pues asegurarnos, así como se va a regularizar, asegurarnos del pleno goce del acceso y de los derechos digitales que tenemos. Ok, Carla. Y otra pregunta que me surge en un momento de la conversación, tú hablas sobre el sexting y que tocabas que el sexting cuando se practica pues hacia los menores, entre menores de edad, está el delito. Este delito es solamente, o sea, se puede decir que es delito solamente cuando son entre menores de edad, o también nosotros los adultos tenemos alguna responsabilidad. Totalmente. Vaya, por ejemplo, en el caso de los menores. En el caso de los menores, ¿quiénes responden? Responden los padres.
¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros responsables en educar a nuestros hijos. Tal vez no es que usted se va a ir a la cárcel, pero por lo menos nosotros tenemos una ley de menor infractor que se le puede aislar incluso, ¿verdad? Poner en un centro de aislamiento. Entonces, no crean que porque es que el muchacho es el que está sexteando y yo ahí que tenía que ver en un momento, o sea, usted, el padre de familia, es el primer responsable en la educación de sus hijos. Y cuando lo llame el juez y le diga, ¿y usted qué hizo cuando le pasó esto? Perdónenme, ustedes no se pueden hacer los locos. Si el que le dio el teléfono es usted, entonces sí, hay una responsabilidad. Si con esto la situación se vuelve más grave, incluso a causar de verdad un daño mucho más severo, ojo, no crea que va a salir bien librado, porque no es así. Acuérdense que el lobo siempre sale corriendo, pero también hay un correcaminos que lo puede alcanzar. Entonces sí, hay una condición de persecución también y una responsabilidad directa. Por muy sexteo que yo tenga entre dos muchachos pubertos que se estén diciendo cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Pero hay una condición, ¿verdad? Pues eso es. Y otra duda que tengo, Carla, ustedes en El Salvador, ¿cómo, cómo protegen a la mujer en la parte de la pornovenganza? Cuando, o sea, cuando hay estos problemas de que ya hubo el sexting entre parejas, pero se inicia esta problemática de que si no vuelves, no regresas, hay un chantaje de Son publicación. chantajes, correcto. Exacto, Son chantajes. que es distinto a la extorsión. ¿Ustedes cómo lo manejan? ¿Cómo en El Salvador, cómo está regularizado, no está regularizado? Y si sucede, entonces, ¿cómo lo hacen? Lamentablemente nosotros todavía no tenemos una tipificación sobre la pornovenganza, pero lo cierto es que sí puede encajar en otras figuras delictivas. Por ejemplo, entender un chantaje que implica que ha venido una persecución y hasta se puede entender como un acoso en doble vía. Entender, por ejemplo, que yo, ¿verdad? Supónganse que yo tuve una pareja y esta pareja, además de quererme chantajear con eso, me quiere sacar dinero, eso se llama extorsión. Entonces yo lo puedo encajar en esa figura. No existe una tipificación dentro de la ley de delitos informáticos que se denomine de esa manera, pero sí existe la ley penal que establece y que de hecho la ley de delitos informáticos es ley especial, está por encima de la ley, ¿cómo se llama? General. Pero al no existir una tipificación como tal, ahí entra la ley general y le podemos dar una graduación, ¿verdad? Y alcanzar a la figura de la pornovenganza. Entonces, perfectamente, la gente cree que esto no se puede perseguir y eso es la mentira más grande de la tierra. Yo sí, insisto, les hago la atención, les hago un llamado a la atención a las personas que creen que esto es chiste. No es chiste. O sea, esto es muy delicado y en nuestros países ahorita ya se está penalizando. Ojo con eso. Bueno, interesante. No, y Carla, otra pregunta es que me surge, nosotros, por ejemplo, en Colombia se maneja mucho lo que es la protección de los datos, que es una de las vulnerabilidades que también se tiene en violencia contra la mujer en cuanto al stalkeo, el doxing. Ustedes también en El Salvador lo tienen también, lo manejan. Y la otra pregunta que también surge es, ¿ustedes qué campaña están realizando frente a la violencia digital? ¿Qué está haciendo El Salvador para proteger a la mujer y a la niña en los entornos digitales? Okay, bueno, para responder lo primero, nosotros no tenemos una ley de protección de datos personales, ni mucho menos que proteja como tal la imagen, ¿verdad?, de las niñas y mujeres. No la tenemos.
pero tenemos una ley que se llama LEPINA, que es la ley que protege a los niños, niñas y adolescentes. Y ahí hay diferentes artículos que me permiten a mí poder invocar la protección del niño, de la niña, de la adolescente, cuando ésta es vulnerada en Internet por el hecho de usar su propia imagen. Por ejemplo, voy a ponerte un caso. Si yo quisiera que mi sobrinita fuera modelo de una campaña publicitaria, la ley lo que me dice es, momento, su hija no puede compartir fotografías de su hija porque para estos fines, porque es prohibido por ley. Vaya usted y sáquele el consentimiento. ¿Ok? Son algunos ejemplos. La ley de violencia contra la mujer también me define algunas conductas para protección de la mujer en contenidos digitales. Y finalmente, pues la ley de delitos informáticos también me genera un capítulo entero para la protección de niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, vuelvo al segundo punto. Lamentablemente todavía no hay una conciencia social. Hace como 3 años, algunas telefónicas de nuestro país se sumaron a una campaña que me parece preciosa y la han seguido realizando en el afán de lograr que nuestras niñas sepan de qué se trata todo esto, de cómo poder evitar que ellas sean víctimas, pero no es suficiente. O sea, sé también que el Estado, a través del Ministerio de Salud también, y otros ministerios como el de Educación, también han lanzado campañas, pero esto no son campañas que, bueno, ya se lanzó, ya estuvo. No, esto debería ser contenido perenne durante todo el año, porque durante todo el año nosotros tenemos acceso a Internet, durante todo el año tenemos máquinas. Bueno, aquí en El Salvador hay una campaña de que se le está entregando computadoras a los maestros, computadoras a los niños. ¿Por qué? Porque necesitamos estar conectados y con la pandemia es aún más. Entonces, estas campañas no deberían de ser flash. Tienen que ser campañas permanentes y pues si me están escuchando, pues también las autoridades. No es una cuestión de que, ay, lo lancé para el Día de la Amistad o el Día del Niño. No, un momento. O sea, esta es una campaña permanente, así como cuando le dicen a uno campaña de vacunación. Todos los meses le están invitando. Entonces, sí, para mí sí han habido iniciativas. Indiscutiblemente yo no puedo hablar mal, al contrario, pero sí hace falta y mucho. Carla, entonces, o sea, si ya como tú nos dices, has hablado, o sea, ya tienen claro este tipo de campañas, las necesidades, y que ya ha surgido, creo yo, que ya ha surgido, digamos, denuncias sobre ello. ¿Cómo han sido los protocolos de atención a la mujer y a la niña en cuanto a la violencia digital? ¿Cómo es el acceso que debe tener ellas para una protección en El Salvador? Sí. Bueno, la Fiscalía General de la República, que para nosotros es el Ministerio Público, tiene unidades especializadas contra la mujer, contra delitos de la mujer. Entonces sí puede abocarse a las instancias correspondientes, incluso está institutos especializados para apoyo de mujeres y usted puede acercarse a pedir que se le dé orientación y si definitivamente la orientación sobrepasa al hecho de que exista una conducta delictiva, es el Ministerio Público quien persigue por ser el principal actor que lleva la conducción y el monopolio de la investigación del Estado para provocar que se realice la investigación correspondiente del hecho. Cuando yo empecé mi carrera, hace muchos años, llegaban las señoritas que acababan de ser violadas, me tocó atender muchas señoritas violadas. ¿Y qué me decían? Mire, fíjese que yo vine como a las 3 horas porque me desgarré, decían. Ellas decían que tenían un desgarre. Pues sí, pero el tema es que tenía que haber salido corriendo en el momento. Las niñas no están en la capacidad de entender cuando esto es de emergencia. Se vuelve emergencia cuando se ven desgarradas vaginalmente y hay una cosa espantosa, pero no tenemos que esperar a eso. Es que desde el primer sexting debería ser entendido como algo raro. Desde la primera acercamiento con un pedófilo, desde esa invitación a sorbete,
o helado. O sea, ya esos son conductores que uno debería entender. Vuelvo, insisto, por lo que se escucha en muchos países. ¿Qué es lo que callamos las mujeres? Eso, porque tenemos miedo. Queremos pensar que no nos va a pasar absolutamente, que sí nos va a pasar algo y que mañana nos van a venir a hacer algo peor. Y lo lamento, si no hablan, va a volver a ocurrir. Entonces, aquí en mi país sí tenemos el Ministerio Público que nos permite acercarnos a esas unidades especializadas. Ya tenemos casos, te quiero contar, el año pasado empezó una persecución contra un locutor que estaba agrediendo sexualmente por vía digital a una señorita que era modelo y ahorita pues está detenido. Está detenido, cosa que a mí me alegra porque, perdón, pues que te digan mamacita, ok, pero ya que te insistan con eso, no es correcto, lo siento. Y no tienen derecho a, ¿verdad? Así que eso. Ay, Tú sabes cómo me apasiona este tema, tú lo sabes. claro que sí, y de verdad ha sido muy gratificante escucharte y que las demás personas también sepan qué es lo que nosotros, o sea, cómo se está manejando, cómo se está actuando sobre la violencia digital en otros países. Quisiera, Carla, para cerrar, ¿qué consejo les puedes dar a las mujeres y niñas que sufren de violencia digital? O sea, que sufren sobre este tipo de hostigamientos o maltrato que puedan sufrir. ¿Qué les aconsejas que nos están escuchando? Bueno, yo quizás lo voy a decir así. Yo recuerdo cuando estaba niña, mi madre tenía un dicho que decía, la dignidad de la mujer es como una tela de cebolla, decía, una vez se pierde, se perdió. Yo te hablo a ti, chica, mi niña, y a las mujeres como yo. La dignidad es una y duele perderla. Y claro, vas a tener miedo, vas a querer salir corriendo a meter tu cabeza en un orificio como el avestruz, pero ponte a pensar cuánto tiempo tú vas a estar con la cabeza dentro del orificio. No tiene sentido que tú sumerjas tu cabeza en ese orificio, porque tarde o temprano el orificio va a ser tan chiquito que vas a sentir que te estás ahogando. Y con ese falta de oxígeno que te va a dar, porque te va a dar, te vas a sentir peor. No te quedes callada, es difícil, yo sé que es difícil. Y salir adelante cuesta, y salir con la bandera de campeona que somos cuesta, y solo con la ayuda de Dios y con la familia y con quien tú creas que te va a ayudar, sales, pero sales, de que sales, sales. Hay cosas que a veces no podemos entender, pero lo que no podemos entender no te lo preguntes, sencillamente no te calles. Eso sería mi consejo, lo digo con mucho amor y sobre todo porque estamos en una etapa muy diferente ahora. Antes estas cosas no se hablaban. Hoy podemos con toda la libertad del mundo decirle, chica, incluso los chicos, ustedes valen oro y como lo valen tanto, pues no lo desperdicien, ¿verdad? Eso sería nada más. Bueno, muchísimas gracias, Carla. De verdad ha sido muy fructífera tu charla, de mucho aprendizaje. Y quiero que todas las personas que nos están viendo en estos momentos nos sienten la conciencia, tengan concientización y que las mujeres y las niñas no están solas, que no siempre van a tener un apoyo, estén donde estén en México, en Salvador, en Estados Unidos, donde sea, siempre van a encontrar un apoyo del cual podemos, personas como nosotras, ofrecerles como esa manita de acompañarlas y de guiarlas y de enseñarles de que no estén solas y que la violencia digital, a pesar de que puedas verse que no es agresiva, en realidad es muy agresiva y puede ser muchísimo más fuerte que la agresión física. Por eso queremos darles esta concientización y que no crean
de que es un cariñito que a veces les estén dando o que el envío de fotografías y publicarlas es un cariño. No, es algo que nosotros tenemos que respetarnos, cuidarnos y que no es solamente hacerlo de parte física, sino en la parte digital. Entonces, quiero agradecerte, Carla, nuevamente a nombre de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital por habernos acompañado e invitar a todas nuestras oyentes y todas las personas que nos acompañan a todos los eventos en los que nosotros estamos programando de ahora en adelante. Muchísimas gracias por tu compañía y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos desde mi calor del Salvador. Un abrazo.